Yo soy Ana Lilia Arias, les doy la más cordial bienvenida en nombre de la Asociación Mexicana de Profesionales de la Edición y de la Academia de las Artes de la Escritura. La charla que hoy tenemos es, vamos a hablar sobre traducción, así que los primos de los correctores, pero es parte de un trabajo editorial que muchos compartimos, que muchos conocemos. Tenemos el gusto de tener con nosotros en esta ocasión a Grace Sutachan. Ahorita vamos a platicar un poco más con ella, que nos diga más de la parte personal, pero vamos a hablar, su presentación es en lo actual, a qué se desempeña. Ella es traductora e intérprete independiente y se especializa en traducción jurídica de tecnologías de la información y editorial, en la interpretación de conferencias técnicas, científicas y políticas. Grace es investigadora voluntaria de seguridad de la información, inteligencia artificial, redes neuronales y ciencia de datos aplicada. Ha participado como ponente en estos temas en varias ediciones del Congreso de San Jerónimo, del que también vamos a comentar, vamos a hablar un poco de él. Es miembro de la ATA, de la Asociación de Traductores Americanos o de América, y de la OMT, de la Organización Mexicana de Traductores, desde 2014. Desde el 2019 formó parte de la mesa directiva de la OMT como secretaria, donde asumió la responsabilidad de dirigir el comité organizador de las dos últimas ediciones del Congreso San Jerónimo, junto con la FIL de Guadalajara. Pero en este año, hace apenas unos meses, asumió la presidencia de la OMT. Desde entonces es la presidenta y tenemos el gusto de contar con Grace. Grace, muchas gracias por estar con nosotros. Te agradezco mucho que hayas aceptado la invitación. Gracias, muchas gracias por invitarme a participar en esta serie de charlas. Qué bueno. La dinámica para quienes es la primera vez que van entrando es, vamos a tener una charla con Grace, pero si tienen dudas, si tienen comentarios que nos quieran hacer, nos ayudan, por favor, poniéndolos en el chat, para que más adelante demos un tiempo para responderlos, para contestarlas. Grace, bueno, cuando hablamos la primera vez, yo no sabía que eres colombiana, que eres originaria de Bogotá. Sí. ¿Cómo llegaste a México y de dónde? Y además estudiaste corrección de estilo, no nada más eres traductora. Cuéntanos cómo empezó en ti esta vocación. Pues mira, yo tuve que escoger a muy temprana edad, creo que como todo el mundo. A los 15 años tuve que escoger una profesión, ¿no? Una carrera. Y pues mi familia ya había decidido por mí que yo tenía que estudiar Derecho. Ah. Entonces estudié Derecho, pero la verdad nunca me llamó la atención. Entonces, pues quise terminar mi carrera, pero mientras estudiaba mi carrera estudié absolutamente de todo. Estudié un diplomado en corrección, estudié diplomados también en creación de páginas web, que me sirvió para mucho más adelante. Estudié idiomas, estudié como 7 idiomas diferentes, porque siempre me gustó eso de estudiar idiomas. Y quise estudiar traducción en algún punto, pero no alcancé a estudiar en Colombia. Y ya una vez que me gradué de la universidad, me gradué de Derecho, tuve que empezar a trabajar. Entonces trabajé como abogada de impuestos, que lo odié por completo. Luego pasé a trabajar como abogada de propiedad intelectual, que ya no fue tan mal, pero ahí me enteré un poco más sobre cómo de la industria editorial, un poco de los derechos de autor, y por ahí me fui metiendo un poco también en la industria editorial y me llamó mucho la atención la traducción. Entonces también empecé a conocer muchas personas que se dedicaban a la traducción, a la corrección, a la edición, y muchas de estas personas estaban en México, porque pues México y su industria editorial son las más grandes del continente, una de las más grandes del continente. Entonces, bueno, hice muchas amistades acá en México y eventualmente tuve la oportunidad de venir acá a Guadalajara, a mudarme a Guadalajara,
Y la tomé porque dije como, bueno, esta es la oportunidad perfecta para abandonar de una vez por todas el derecho, que la verdad no terminó pasando porque ahora soy traductora jurídica, pero, pero sí dije como, ahora voy a hacer lo que quiero hacer. Y afortunadamente terminé en Guadalajara porque aquí en Guadalajara es la sede de la OMT, de la Organización Mexicana de Traductores, y ofrecemos todavía un diplomado en traducción general y un diplomado en traducción jurídica. Entonces, en el 2000, yo llegué a Guadalajara en el 2013 y en el 2014 me metí a estudiar el diplomado en traducción general, inglés-español, de la OMT. Entonces me dieron muy buenas bases para empezar a traducir y a partir de que tomé el diplomado empecé por completo a dedicarme como a la traducción. Oye, Grace, ¿cómo? Porque no es lo mismo ahorita como tenemos esta posibilidad de poder tener este contacto con colegas de otros países a través de este medio. ¿Cómo es que empezaste a conectar con personas dedicadas a la edición, la corrección, la traducción de otros países? ¿Cuál era en ese momento la forma de relacionarse? Pues en ese momento era muy informal, era por medio de redes sociales. Twitter acababa de salir, era 2007, creo, algo así. Y como que empezamos a comunicarnos por ahí, como era mucho más fácil encontrar gente en esa época, éramos muy pocos. Entonces, quienes teníamos intereses en común nos empezamos a encontrar por ahí y formamos redes. Y no sé, muchas de las personas que conocí en esa época ahora siguen siendo amigos míos, entonces me parece. Claro, sí, porque se pierde un poco de vista. Uno piensa que en el momento en el que está siempre ha sido así y parece mentira que han pasado pocos años, pero la evolución ha sido muy grande, porque incluso antes de las redes sociales, la única posibilidad era con los grupos por medio de mail, ¿no? Con Yahoo Groups y formas por esto. Entonces, sí empezamos un poquito abriendo esta globalización, pero ahora, desde el año pasado, es lo que nos ha dado la oportunidad y cambia radicalmente todo. Sí. Esto te ha llevado también a la especialización, supongo, en la parte de la traducción. O sea, dices que estudiaste varios idiomas, como 7, pero ¿te has quedado fundamentalmente con el de inglés o abarcas otros también? No, la verdad es que creo que para traducir me pareció más importante especializarme en temas que en idiomas, y los temas pues que yo manejo son jurídico, que es muy especializado, y también de sistemas y tecnologías, que también es muy especializado. Y creo que preferí dedicarme a eso, a la terminología más específica del inglés y a ahondar todo lo posible en esa terminología para poder dominar los temas sobre los que traduzco. Pero además no te cansas porque estás estudiando también ahora el diplomado en traducción literaria. Sí, es que a mí me encanta estudiar, la verdad. Sí, nunca me quise graduar porque era mi oportunidad de seguir estudiando y seguir encontrando materias. Estudié, no sé, hasta astronomía, filosofía, pero pues es ese afán de saber de cosas, de saber de temas. Y creo que por eso al final terminé dedicándome a la traducción, porque la traducción, y creo que a los correctores les pasa igual, y es que podemos encontrarnos contextos de todos los tipos, de todos los géneros, y terminamos aprendiendo un montón de cosas nada más de trabajar los mismos textos. Entonces, eso es lo que a mí me encanta de esta profesión, que sabes de todo un poquito. ¿Y piensas sí entrar a la traducción literaria? ¿Te gusta también la traducción literaria? Sí, de hecho, creo que cuando uno no sabe de la profesión de la traducción, lo primero que se le ocurre cuando oye traducción es traducción literaria y editorial, porque pues uno siempre tiene una biblioteca llena de libros, claro. Y cuando se empieza a fijar en que muchos de ellos son traducciones, porque no muchos de ellos están en su idioma original, pues entonces te empieza como a picar el gusanito de la traducción literaria sobre todo. Y ya luego te vas encontrando con que un mismo libro tiene diferentes traducciones y las empiezas a comparar y todo eso. Entonces sí, me llama muchísimo la atención. Y que hay una diferencia entre traducción de escuela y traducción lírica, ¿no? O sea, como sí. Todo. Sí, pues ahí sí ya como
como decían los colegas de Ametli hace poco, los traductores son los autores en realidad. Entonces, si vas a dedicarte a la traducción literaria, pues llevas tu propio estilo de escritura a los textos que estás traduciendo y en realidad eres el autor de una traducción. Claro, es otra cosa. Y ahí es donde ves que no basta conocer un idioma para ser traductor. Exactamente, sí. Sí, también oí hace poco que decían que la gente piensa que conocer un idioma basta para traducir, pero es como si dijeras que tener 10 dedos basta para tocar el piano, ¿no? Sí, o como nosotros decíamos hace tiempo, que no con subirte al ring ya eres boxeador, o no por jugar fútbol en la calle ya eres futbolista, ¿no? O sea, hay que estudiar y hay que aprender ciertas cosas para poder dedicarse a algo de lo que uno hace. Este es parte de un problema fuerte que tienen los traductores, igual los correctores, porque cuando empezó el auge de la computadora, mucha gente creyó que la computadora podía hacer las cosas, que la computadora podía traducir. Tienes Google que te puede traducir, y a veces hay hasta casos de libros traducidos con el Google, ¿no? Entonces, ¿cómo batallan ustedes los traductores con esto? Pues mira, siempre batallamos, pero es por la ignorancia de los clientes, porque creen de hecho que ya es suficiente la inteligencia artificial, y de hecho por eso me llamó mucho la atención investigar sobre estos temas. Le he dedicado mucho tiempo porque dije, ok, voy a escoger una profesión que se va a acabar en 5 años por la inteligencia artificial. Entonces por eso mismo me dediqué a investigar en qué estado está la inteligencia artificial, cómo va avanzando este tema y cuáles son los límites precisamente de la inteligencia artificial. Y encontré que sí, o sea, la inteligencia artificial está muy, muy cerca de producir resultados como similares a los que puede hacer un traductor, digamos, humano, pero siempre le falta ese toque especial, o sea, siempre se equivoca. Esa parte humana. Sí, o sea, no hay inteligencia artificial que pueda procesar todo el contexto, toda la cultura como un ser humano sí podría hacerlo. Entonces, creo que esa parte, ese toque que le damos los traductores humanos a las traducciones, es muy difícil que una computadora pueda llegar a imitarlos. Pero pues tienes que explicarle eso a los clientes, ¿verdad? Claro que no es lo mismo. ¿Y por qué estás cobrando? Porque te dicen, pero es que si eso lo puede hacer un programa, pues bueno, pues, si quieres ese programa ya tú, ¿no? Pero hay cosas. Sin embargo, todas esas posibilidades sirven como herramientas, ¿no? Porque han sido de mucha utilidad, más para los traductores que para los correctores. A los correctores todavía nos falta, todavía no tenemos programas como los que disponen ustedes. ¿Cuáles son los nuevos programas en los que se apoyan? Pues principalmente nosotros usamos muchas herramientas de memorias de traducción que nos ayudan mucho, herramientas de validación de traducciones, que es como de que tienes un glosario y validas que tu traducción siga el glosario. Obviamente el corrector automático de ortografía, porque siempre se nos van los errores de dedo y así. Claro. Y también estamos aprovechando mucho, o pues algún sector de los traductores, ahora que lo tenemos a la mano, estamos aprovechando mucho la inteligencia artificial, precisamente porque la inteligencia artificial produce un texto que nosotros traductores podemos revisar, corregir, mejorar, y también nos ahorra mucho trabajo. Lo importante es que esa inteligencia artificial la aprovechemos, digamos, los traductores, no los clientes, porque luego el cliente te dice, oye, corrígeme esta traducción, y es pues, traducción artificial. Entonces, pues no es así como funciona. Claro. Además, bueno, tampoco hay una técnica que se ha aprendido para utilizarla, no nada más es tener el software y utilizarlo y ya nada más, ¿no? Sí, definitivamente el software no suple las habilidades de traducción. Te ayuda mucho si ya las tienes, claro. pero las habilidades de traducción sí las tienes que tener tú. Que desarrollar, que aprender primero y desarrollarlas en ese sentido. Sí, porque si no te puedes llenar de software y se están recomendando. Oye, si hiciéramos un ejercicio como para identificar o ir viendo un poco más de la traducción, ¿tú cómo considerarías que es lo más fácil que podría
considerarse en el trabajo de traducción? Lo más fácil del trabajo de traducir, no sé, es que quizás lo más disfrutable, el proceso mismo de traducir. Porque, bueno, está bien que a veces te topas con términos que tienes que investigar 2 o 3 horas, pero pues una vez eres traductor profesional y ya tienes el método y ya tienes los recursos para hacerlo, pues es simplemente seguir con tu proceso de trabajo, y creo que es muy fácil y además muy disfrutable, porque el perfil del traductor es siempre el perfil de un investigador. Es como que tienes que saber que el término que estás utilizando es correcto, que la expresión que estás utilizando sí se utiliza en ese contexto, y creo que eso es, sí, es muy... Pero eso sería más bien lo satisfactorio, ¿no? Sí, sí, sí. Lo que resulta más fácil, lo que dices que es fácil así como dicen, esto es papita en traducción. ¿Qué sería lo más? Mira, creo que eso es muy engañoso porque, no sé, a veces dices como, no, pues los textos generales son los más fáciles. Y vas a ver, y los textos generales son textos como muy, como de un registro muy verbal que tienes que luego pensar muchísimo para traducirlos. Entonces, no creo que haya cosas tan fáciles como, como traducir. Si acaso creo que lo más fácil es cuando ya tienes una memoria de traducción muy llena, muy robusta con tu trabajo previo, y te dan un documento que ya habías traducido antes, entonces la memoria de traducción nada más te dice 100%, 100%, y ya te arroja el documento medio traducido. Eso es perfecto y es facilísimo. Claro, sobre todo ahí es cuando te especializas en un tema, ¿no? Porque la terminología ya la tienes ahí en la memoria y esto ya va a ayudarte. Sí, exacto, o sea, sabes que ese término con el que te estás enfrentando ya lo tradujiste alguna vez, entonces nada más buscas en tu programa y ves la concordancia y ya sigues adelante. Claro. ¿Y lo apasionante, Grace? Sí, es precisamente eso, la investigación, el toparse con problemas que no sabes resolver. A veces como que te encuentras con un juego de palabras que dices, bueno, pero ¿cuándo? ¿Cómo le voy a dar la vuelta a esto? Y el proceso de tratar de encontrar alguna equivalencia, eso es como lo más disfrutable de la traducción. Y también de enterarte de todos los temas que no conocías. Es decir, yo pues me especializo en 2 ramas, principalmente tecnología y jurídico, pero tengo clientes que me mandan documentos de cualquier cosa, ¿no? Entonces he aprendido sobre agronomía, he aprendido sobre arquitectura, sobre textiles, entonces todo eso me parece fantástico. ¿Y qué es lo más complicado? Bueno, creo que eso siempre, lo más complicado para todas las profesiones es la contabilidad y lidiar con los clientes, la parte administrativa. ¿Y cobrar? Y cobrar. Sí, cobrar. Bueno, afortunadamente, justo es una diferencia entre un traductor profesional y un traductor empírico en el informe, en el conocimiento que tienen de cómo van a cobrar su trabajo, ¿no? Esto creo que va marcando una diferencia porque los hace que estén respaldados y sepan lo que van a hacer. Ahí en las editoriales, pues muchos de los traductores son traductores porque conocen el idioma, pero no precisamente porque se hayan formado, o ya probablemente ahora ya entran más formados. Y esto da pie a que precisamente no les paguen como correspondería, sino es en otras condiciones, en otra forma. Entonces van perdiendo por no haber conocido la manera de cobrar. Sí, eso pasa mucho, y bueno, no sé si a ustedes también les pasó, pero al principio de la pandemia, que mucha gente perdió su empleo, había muchos artículos en internet diciendo como 5 cosas que puedes hacer por internet para ganar dinero. Una de ellas era traducir y otra de ellas era corregir. Ajá, y pues eso es la idea completamente equivocada de que, ok, si tienes el idioma puedes traducir. Por supuesto que no, porque es algo que si te metes sin saber, pues no valoras en realidad cuál es el trabajo que haces, y como no lo valoras, asimismo no lo cobras y no te lo pagas. Exactamente. Y siempre están las agencias depredadoras que están buscando las personas que no saben de estos temas para decir, ok, te pago 1 centavo la palabra y vámonos. Entonces, pero ya por lo menos están pagando la palabra, pero en otros te lo pagan por cuartilla.
15 pesos la cuartilla, a 1500 caracteres si quieres, o 250 palabras. O sea, es no saber y entonces es exponerse precisamente. Exacto, sí, y ese es uno de los propósitos de la Organización Mexicana de Traductores, uno de los principios es la visibilidad de los traductores, la profesionalización de los traductores, porque nosotros entendemos que la traducción se puede llegar por muchas vías. Ya ahora recientemente se creó la carrera de traducción, la licenciatura de traducción, pero durante muchas décadas no era así, llegabas a la traducción mucho después. Claro. Entonces, pues precisamente eso, como profesionalizar a todos los traductores y hacer que su trabajo sea profesional sin importar desde dónde llegaron a la profesión. Claro, y profesionalizar significa no nada más quedarte en la técnica de traducción o gramática, la lingüística de las lenguas, ¿no? Sino estas cosas como cómo cotizar, cómo llevar tu administración, cómo cobrar, todas esas características forman parte de la preparación. Sí, exactamente. Y creo que una de las partes más difíciles, es la comunicación con los clientes, la comunicación profesional. Otra forma, sí. Sí, porque eso casi no lo enseñan ni siquiera en las universidades. Entonces sales y si vas a ser un trabajador independiente, freelancer, pues no sabes cómo comunicarte con un cliente. Entonces tienes que aprenderlo de alguna forma. Una comunicación más asertiva, ¿no? Negociación, o sea, lo que ahora le están llamando que son las habilidades blandas, esas son muy importantes en el trabajo en el que estés también para poder tener una mejor comunicación con el cliente, como dices, porque con mucha frecuencia lo que decías en un principio, tienes que batallar con la ignorancia de los clientes. La ignorancia no con un sentido peyorativo, sino en cuanto al proceso del trabajo que uno tiene que hacer. Exactamente. Sí. Sí, exactamente, porque luego llegan los clientes con un mamotreto de 50,000 palabras y dicen, ¿lo puedes tener para la otra semana? Y bueno, pues ¿cuánto te tardas en leerlo? O de viernes a lunes, ¿no? Sí, 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 entonces... Y en ese sentido, ¿qué sería lo más pesado del trabajo de traducción? Creo que lo más pesado es que es difícil encontrar, o sea, especialmente cuando trabajas de forma independiente, como que no encuentras tus propios límites y al principio aceptas todo el trabajo que te llegue. Quizás porque es muy variable, cuando tienes trabajo en el año, tienes todo el trabajo, tienes las 24 horas llenas y cuando no tienes nada durante meses. Y entonces creo que es muy difícil encontrar el ritmo y tratar y saber decir no cuando no puedes hacerlo. Y creo que eso es lo importante de ser comunidad como traductores, que cuando tengas que decir no a un trabajo, se lo mandes a un profesional, a un colega que sea igual de profesional que tú y mantener la relación con el cliente de todos modos y nada más no decir, bueno, yo no puedo hacer esto. Claro. Sí, y bueno, esa parte de la organización, eso realmente es como un aprendizaje muy personal y también debería de ser parte de esta preparación, ¿no? Porque tienes que, como dices, aprender a poner los límites, pero además, cuánto tiempo le voy a destinar? Porque si no te come el tiempo y no alcanzas ni siquiera a cumplir con lo que te comprometiste. Exactamente, sí, que de un día para otro aceptas una traducción de 30,000 palabras y dices, sí, lo logro, y estás en eso y luego te llega otro cliente con una traducción de 15,000 y dices, me queda difícil, pero si me esfuerzo, sí lo logro. Y no, o sea, sí hay que encontrar ese ritmo, un ritmo que uno pueda manejar. Oye, Grace, no sé si con ustedes, supongo que también pasa, porque les dan algún texto como prueba. Y he sabido de casos que dice, para ver cómo es tu traducción, corrígeme este texto. Y he sabido de casos en donde hay quienes han hecho, combinando, distribuyendo todo un libro prácticamente, con diferentes traductores y de esa manera han sacado una traducción. O sea, esas prácticas desleales. Sí, definitivamente sí he oído que ha pasado, nada más que creo que los clientes no saben que si tienes a 100 traductores trabajando en tu documento,
y no tienes a nadie que lo revise, pues entonces van a ser 100 estilos diferentes y vas a tener ahí un Frankenstein de documento. Sí ha pasado y creo que de nuevo eso es lo importante de ser comunidad entre nosotros, que podamos identificar esas prácticas en el momento que se están haciendo y dar el aviso, así de, oigan, este cliente está haciendo prácticas como no muy profesionales, digamos. Entonces sí, como lanzar la alerta y cuidarnos entre nosotros, que es lo importante de organizarnos. Porque ahorita los trabajadores independientes somos los que menos peso tenemos en el mercado laboral, entonces nos sirve mucho estar unidos. Oye, ¿cómo surgió la OMT? Pues mira, la historia que conozco de la OMT, que fue mucho antes de que yo me uniera, porque yo me uní en el 2014, la OMT se creó en Ciudad de México en 1992. Y sí fue con los propósitos que te decía, con profesionalizar, con reunir a las personas, con hacer comunidad, capacitar. Pero se creó en Ciudad de México en el 92 y se hicieron varios capítulos en todo el país en esa década. El capítulo Occidente, que es el capítulo de lo de Guadalajara, fue el que se creó en 1999 con 5 socios de fundadores, una de ellas mi maestra de interpretación, Michelle Arreola, que fue la presidenta pasada. Y eso fue en el 99, hace ya 22 años. Y creo que de todos los capítulos de la OMT ha sido el que ha sobrevivido durante más décadas. 29 años. Porque va a cumplir 30. O sea, pero la organización que se creó aquí en Ciudad de México no continuó. Y solamente, y todas las otras sedes tampoco, ¿no? Solamente continuó la de Guadalajara, que es la que ha estado organizando el Congreso de San Jerónimo, ¿sí? Sí, exactamente. Sí, y pues ahora más que nunca es como urgente que nos volvamos a reunir no solo como localmente, sino mundialmente, nacionalmente, por lo menos. También aprovechando todas estas herramientas que surgieron a raíz de la pandemia, ¿no? Porque antes estábamos muy limitados a Guadalajara por el hecho de que las asambleas se hacían en la oficina, los talleres se daban en la oficina, pero pues ahora tenemos este tipo de herramientas, entonces podemos reunir a personas de todo el país. Entonces sí hemos notado que la membresía, por ejemplo, ha aumentado en miembros que no son de Jalisco. Y que nos podemos conectar. Entonces definitivamente esta va a ser una de las propuestas de la OMT de ahora en adelante, reunir a los traductores de todo el país, no solo de la zona de Guadalajara. Y no solo en torno al Congreso de San Jerónimo, ¿no? Porque esa era una parte que mantenía unidos a los traductores, y no nada más de México, sino de otros países también, de Latinoamérica. Sí, exactamente, pero definitivamente un congreso al año creo que no nos basta y hay mucho que presentar, somos muchos y afortunadamente sí ha habido más iniciativas de hacer congresos en todo el país, entonces bueno, nosotros tenemos uno que es el de San Jerónimo en la Feria del Libro, pero también hay muchos más, ha habido una muy buena oferta últimamente en cuanto a congresos. En la Feria del Libro de Guadalajara, ¿no? Que es la más importante del mundo hispano. Exactamente. Y es lo que concentra. Este tema decías, aprovechando que tenemos esta charla y que tenemos correctores y traductores aquí con nosotros, ¿cuál es el tema que van a tener en el Congreso de San Jerónimo? El tema del Congreso de San Jerónimo este año es de servicios lingüísticos, calidad y mejores prácticas. Entonces, pues queremos abordar todas esas herramientas que nos hacen mejores como prestadores de un servicio lingüístico que es la traducción. Entonces, cómo mejorar nuestro trabajo, cómo subirle la calidad de nuestro trabajo, qué procedimientos tenemos que seguir, todo lo que nos haga mejores profesionales para brindar mejores servicios. Todo esto lo queremos incluir en nuestro programa de este año. Y está abierta la convocatoria, me decías, ¿no? Sí, justamente, pues este año vamos a tener una versión presencial a la par con una versión virtual. Entonces, pues hasta ahora solo teníamos la versión virtual, pero con la noticia de que vamos a tener una versión presencial, extendimos la convocatoria para ponencias hasta el 24 de julio.
Entonces, pues las personas que quieran presentar una ponencia, presentar una propuesta de ponencia al Congreso San Jerónimo, pueden ir a nuestro sitio web, que es omt.org.mx, y buscar en el menú Congreso, Convocatoria, leer las bases de la convocatoria y mandar su propuesta. Pues ojalá que se interese mucha gente. Ojalá. Para completar la visión, ¿no? De este encuentro tan importante. Decía cuando comentamos, nosotros hicimos el segundo Congreso Internacional ahí en la FIL de Guadalajara y fue el contacto que tuvimos también con el Congreso San Jerónimo, pero venían de otros países expresamente para entrar al Congreso de San Jerónimo. Sí, sí, afortunadamente tiene muy buena convocatoria este congreso y pues nos alegra mucho volver a la versión presencial. Qué bueno. Y además están los otros congresos que organizan en otros lugares, en universidades o donde. Sí, exactamente. Muchas universidades están haciendo congresos. Está el ENALT la la UNAM, también hacen congresos. Ajá. Que es la que está respaldando el diplomado, ¿no? El diplomado de América. Sí, correcto. Ajá, la escuela, ¿qué es? Escuela Nacional de Lengua y Traducción, pero no sé qué es la que hay. Oye, Grace, ahora que hablabas de hacer comunidad y es un trabajo ya, digamos, ya tiene tiempo que han estado promoviendo esta comunidad entre los traductores, me parece que quedó demostrado hace unos días con este decreto de COFEPRIS, en donde vi una unión muy fuerte de los traductores y esta presencia, lograr imponerse, hacer por lo menos una lucha, no sé qué se vaya a conseguir, pero una presencia muy importante de los traductores que fue hace unos días. ¿Nos puedes comentar en qué consiste este decreto y todo esto que motivó? Sí, bueno, el 31 de mayo se publicaron en el Diario Oficial de la Federación un decreto presidencial que modificaba el Reglamento de Insumos para la Salud. Y la modificación que concierne principalmente a los traductores era la del artículo 153, que antes de la modificación pedía que todos los expedientes para solicitudes de registro sanitario, todos los documentos en cualquier idioma que no fuera el español vinieran traducidos y que todos los documentos expedidos por autoridades oficiales que no estuvieran en español estuvieran traducidos por perito traductor, que es algo muy estándar en el país. Si es un documento oficial, pues lo traduce un traductor certificado por el Poder Judicial del país. Sin embargo, esta modificación, bueno, digamos que atacó el gremio en dos frentes. El primero fue eliminar la traducción, el requisito de la traducción para los expedientes de registro sanitario si los documentos venían en inglés. Entonces, acepta los documentos que vengan en inglés para estas solicitudes sin necesidad de la traducción. Eso por un lado. Que la traducción farmacéutica de inglés a español es gigante en el país. Claro. Y por otro lado, pone un requisito y es que los documentos oficiales que provengan de otros países y que no estén ni en inglés ni en español, tienen que estar certificados por perito, pero el perito traductor tiene que tener cédula profesional de traducción. Y entonces, bueno, esto limita muchísimo el ejercicio del gremio en el país, porque son muy pocas las licenciaturas en realidad en traducción en el país. Las que hay están concentradas en Ciudad de México, entonces no están muy al alcance de todas las personas. Y o sea, son muy pocas las personas que tengan cédula profesional en traducción que además traduzcan de otros idiomas que no sea el inglés. Entonces esto como que crea una restricción casi imposible de cumplir por un lado, y también pues el hecho de que elimine el requisito de las traducciones de inglés a español en todos los documentos a presentar ante la COFEPRIS para una solicitud de registro sanitario, pues bueno, pues nosotros los traductores y quizás los revisores de la COFEPRIS dominamos mucho el inglés, pero las personas que tengan interés en saber qué dicen esos documentos a lo mejor no lo manejan, entonces se está poniendo en riesgo el derecho a la transparencia
y el derecho a la información de las personas al mantener esos documentos en un idioma que la gente del país en general no habla. Y entonces lo que hicimos ante este decreto, que ya veo que nos preguntan en el chat qué fue lo que hicimos. Sí. Bueno, varias organizaciones del país tuvimos la iniciativa de presentar un amparo contra esta modificación, este decreto. Se hizo un amparo por parte del Colegio Mexicano de Licenciados en Traducción e Interpretación. Este fue digamos, un amparo que se hizo con el apoyo de muchas personas que se reunieron para aportar para este amparo. Y por otra parte, pues la OMT también hizo su propio amparo que va a presentar en varias jurisdicciones del país, porque pues ya sabemos que un solo esfuerzo es muy bueno, pero pues entre más seamos, mucho mejor. Entonces vamos a presentar ese esfuerzo también, un amparo en Ciudad de México, uno en Querétaro y uno en Jalisco, para presionar por este tipo de cosas, porque no podemos definitivamente esperar a que esto siga pasando en otros sectores del país. Claro. Sí, que bueno, esto fue realmente notable porque además fue en un tiempo récord como pudieron reunir la cantidad que necesitaban para el amparo, ¿no? Sí, todo esto se tuvo que decidir muy rápido porque a partir de que se publica la norma en el diario oficial son 30 días hábiles para poder presentar un amparo. Entonces tuvimos que estar detrás de todo este asunto. Y de hecho, antes de que se publicara este decreto, como preguntas Kena en el chat, estábamos monitoreándolo porque ya se había publicado en abril para consulta al público. Y entonces la OMT se pronunció contra ese decreto. Invitamos a todos los traductores a pronunciarse en contra de ese decreto en su fase de consulta al público. Pero pues todo eso hace parte como de... bueno, y no sé si estuvieron al tanto, pero después de la publicación de este decreto, el subsecretario de Salud en una de sus conferencias dijo que la motivación de este decreto había sido porque el mercado de los traductores estaba monopolizado. Entonces, bueno, esto muestra un poco el desconocimiento de cómo funciona nuestro gremio. O sea, los traductores no somos un monopolio porque cualquier persona que se profesionalice, que se capacite, que ejerza esta traducción, puede hacer una traducción. Sobre todo porque el perfil de los traductores farmacéuticos es el de personas que trabajaron durante mucho tiempo en el campo de la farmacéutica y luego, por la necesidad de estas traducciones, se convirtieron en traductores. Se especializaron. Se especializaron, exactamente. Y pues los peritos traductores, cualquier persona que reúna los requisitos que pide el Poder Judicial puede ser un perito traductor. Entonces no es para nada un mercado monopolizado y creo que estas motivaciones no tienen, o pues estas motivaciones que se dieron al público no tienen nada que ver con las verdaderas motivaciones que desconozco, pero que definitivamente no está bien que ataquen de ese modo a una profesión que tanto bien le hace al país. Es decir, estamos comunicando todo este tipo de documentos que son súper delicados. Y transparentando, como dices, porque si no se vuelve oscuro, o sea, no toda la gente tiene la posibilidad de saber lo que dicen, o de qué manera se dice, o sea, porque también es eso. Exactamente, sí, y bueno, de la COFEPRIS dicen como que no hay problema porque el etiquetado sigue estando en español, entonces la gente todavía puede saber, pero quienes quieran investigar todos estos expedientes de solicitud de registro sanitario y quisieran hacerlo en su idioma, pues no, ya no pueden hacerlo. Claro. Esto, además de la lucha, bueno, ahorita leo de lo que dicen Kena y de los demás, además de esta protesta, de esta lucha con este decreto, creo que una parte muy importante es mostrar esa comunidad de la que tú hablabas, que hace rato decías del año pasado cuando salieron anunciando que a qué te puedes dedicar en la pandemia para conseguir dinero. No sé si te enteraste en Argentina que hubo todo un movimiento de traductores y correctores que obligaron al periódico a que quitara esa parte, a que la cambiara precisamente. Sí, definitivamente. Sí, creo que es muy importante que
que cada vez que pasan estas cosas, porque creo que tenemos un impulso que es como de nos quejamos en redes sociales y es todo lo que hacemos. Claro. Pero no, en realidad, pues aprovechar que tenemos todos estos lazos, que tenemos instituciones como la Organización Mexicana de Traductores que están apoyando la labor y unirse para pronunciarse y para hacer cosas con más consecuencia que nada más quejarse, y de hecho todas estas acciones son muestra de que de verdad podemos hacer muy buenas cosas cuando nos reunimos y nos ponemos ese propósito. Claro, pues esperamos estar al tanto de del triunfo que van a tener con esto, que será muy importante para las generaciones que vienen y además para otras profesiones, como entre otros los de los correctores de estilo, ¿no? Porque es una muestra en el trabajo que hemos ido desarrollando como correctores, pues ha ido la changa, sí, efectivamente. Hemos ido aprendiendo mucho de los traductores, porque aunque son dos actividades pues muy antiguas, traducción y corrección, pero los traductores tienen muchos años que han ido desarrollando toda una mística, una metodología, técnicas, materia de estudio y tienen muchos libros en los que han producido. Los correctores apenas estamos desarrollando esa parte, pero hay mucho que aprender, no en balde somos muy cercanos en la actividad. Sí, definitivamente, sí, somos profesiones hermanas. Sí, profesiones hermanas o primas casi muy semejantes. Deja darles la voz a los compañeros que están presentes porque se van acumulando y había desde antes, había visto, pregunta Daphne, ¿cómo cobran los traductores y cómo llevas tu relación laboral con los correctores? Bueno, los traductores, ¿cómo cobran? Normalmente, hasta donde yo he visto, lo estándar es que se cobre por palabra del texto fuente. Cada quien tiene sus tarifas. Para establecer tus tarifas. No varían mucho, ¿no? Son muy semejantes. A lo mejor sí, hasta donde sé, en México, las tarifas pueden estar entre 1 y 2 pesos por palabra, 2 siendo lo máximo. Pero pues hay quien cobra más, menos no debería de cobrarse porque no da la cantidad de trabajo que le inviertes a una traducción, no da para cobrar absolutamente menos que 1 peso por palabra, que es lo que muchas agencias quieren pagar, especialmente a los traductores recién graduados. A los que están empezando, ¿no? Porque además ellos mismos repiten, yo como estoy empezando y entonces cobro 75 o 50 centavos, entonces sí, pues estás demeritando. Sí, también, y hay algunos sectores, por ejemplo la traducción audiovisual de subtítulos, que son como, tienen mucho, o sea, no sé, como que son muy envidiadas, como que todo el mundo quiere hacer subtítulos para Netflix, pero se aprovechan de eso y los pagan muy mal. Entonces hay que saber. Ajá. Y el tiempo, porque son muy negreros, como decíamos aquí en México. O sea, el tiempo en el que lo tienes que entregar, no tienen respiro, ¿no? Sí, entre el tiempo y en que de verdad no te dan las herramientas para hacer un buen trabajo. O sea, relataban los traductores de como series muy famosas que no te daban ni siquiera el video que estabas traduciendo los subtítulos porque como lo querían mantener en secreto, entonces solo te daban el audio o el video así muy mala calidad, y pues si no tienes ese contexto visual para saber qué están diciendo o qué se está diciendo, pues no puedes hacer un buen trabajo. Y creo que lo notamos cuando vemos una película. En malas traducciones, claro, malas traducciones y además con faltas de ortografía muchas veces, ¿no? Sí, y no sé, también como que de un capítulo a otro varían los términos y no hay consistencia, entonces eso quiere decir que incluso para grandes de la distribución de material audiovisual como Netflix y como HBO y etcétera, creo que no están valorando ese tipo de trabajo. Esa es la otra parte de la fuerza de las comunidades, pero en este caso hablaríamos del consumidor, porque también como consumidores no nos hemos dado cuenta del valor que tenemos y tenemos derecho a reclamar calidad, porque les estamos pagando lo que nos pidan, ¿no? O sea, Netflix cada vez te aumenta más las tarifas y se las estás pagando, entonces, ¿por qué no pagas
un buen trabajo para que nosotros lo disfrutemos. O sea, en este caso es Netflix o películas, pero en los libros es la misma situación. Entonces, Sí. como consumidores tenemos derecho a exigir. Y en la medida en la que, como traductores o correctores, exijamos como consumidores, pues estamos participando también para nuestro propio trabajo. Uh-huh. Sí, definitivamente tenemos que alzar la voz cuando veamos este tipo de prácticas, incluso cuando no sea nuestra profesión, no sé. Por ejemplo, cuando veamos un texto que no esté bien corregido, alzar la voz. Cuando veamos Claro, una película que no esté bien traducida, alzar la voz, todo ese tipo de cosas. Sí, tomar la fuerza como consumidores. Uh-huh. La segunda parte de la pregunta dice, ¿cómo llevas tu relación laboral con los correctores? Pues mira, en mi área de trabajo realmente no empleamos correctores, creo que no, en traducción jurídica casi no empleamos correctores. Quizá donde más se ve este tipo de relaciones en la traducción editorial, donde yo no he participado todavía, pero sí me dicen algunos colegas que a veces la relación es muy tensa cuando entre el corrector y el traductor desconocen mutuamente qué es lo que están haciendo. Entonces, por ejemplo, sale el libro de traducción y se pasa a corrección, y entonces me cuentan los colegas que el corrector te hace cambios que no tienen nada que ver con lo que decía el original. Entonces creo que ese tipo de conflictos que se suelen presentar en ese aspecto son como de falta de comunicación, de que no sabes hasta dónde llega tu trabajo y desde dónde empieza el trabajo de corrección y el de traducción. Entonces sí, creo que incluso entre traductores y correctores, para mejorar esa relación de trabajo tendríamos que comunicarnos mucho más y no suponer que si el corrector nos cambió algo que nosotros nos esforzamos mucho en traducir, lo hizo por ser mala onda, sino porque a lo mejor eso era lo que creía que tenía que hacer con ese texto, pero pues igual hay que comunicarse. Comunicarse es la base de las buenas relaciones. En mi experiencia con una compañera traductora con la que hemos trabajado a veces en las dos, es complementario porque a mí algo me está estorbando o algo no me suena en alguna oración. Uh-huh. Y la marco o la cambio por como yo lo considero, como estás diciendo, ¿no? Como para ajustarlo desde mi punto de vista. Y ella lo que hace es repasar el original y se da cuenta que mejor le cambia, que no era precisamente lo adecuado porque no está reflejando exactamente lo que se quiere decir. Y en español está brincando también. Entonces ahí es cuando haces un buen equipo, porque vas a hacer más nítida, más fiel tu traducción. De acuerdo, eso me parece una excelente metodología para traducir, porque a veces nos enfocamos tanto en lo que dice el original que perdemos de vista cómo debe sonar en el idioma meta. Entonces sí, muchas veces, y creo que los errores de traducción más frecuentes son precisamente esos, como que pierdes de vista un poco cómo debe sonar el texto en la lengua de llegada, y para eso es que te tienes que apoyar en los correctores. Claro, porque es distinto, porque también se ha puesto muy de moda en las agencias pedirles o exigirles a los traductores que hagan corrección. Y su corrección es, como dices, es tu corrección de tu control de calidad, de tu propio trabajo. Exactamente. Pero sí. No es corrección de estilo. Correcto. De acuerdo. Sí, nada más cuando haces una corrección de traducciones, tienes que revisar que esté bien traducido y que el texto meta diga lo mismo que el texto fuente, pero en cuanto a corrección de estilo, ahí ya no te tienes que meter, y si el cliente lo exige, pues entonces tiene que contratar un corrector. Que contrate a otra persona, pero no le vas a estar haciendo dos trabajos en uno, ¿no? Exactamente. Bueno, se los haces, pero no le estás garantizando la calidad, y volvemos a esa parte ética que tiene uno que defender. O sea, si lo que yo te voy a dar es calidad, pues tiene que cumplirse con sus etapas también. De acuerdo. Grace, dice Daniel Campos que si hay algún libro cuya traducción te gustaría mejorar o te hubiera gustado mejorar. Pues entre los traductores siempre decimos que todas las traducciones son perfectibles, es decir, siempre
cuando hacemos crítica de traducciones, sobre todo estamos estudiando traducción y hacemos crítica de traducciones, siempre hay algo que criticar, siempre hay algo que mejorar, y incluso en nuestras propias traducciones siempre hay algo que pudimos haber hecho mejor. Entonces, definitivamente siempre hay algo que mejorarle a todas las traducciones, pero pues tenemos las traducciones que tenemos, hacemos las traducciones que hacemos, y creo que por eso es que se hacen tantas traducciones, o que es valioso hacer tantas traducciones o distintas traducciones de una misma obra, porque siempre te acercas a una traducción como con tu propia historia personal reflejada en tu lenguaje. Entonces traduces ciertas expresiones de cierta manera y otra persona con un perfil totalmente diferente las va a traducir de manera diferente. Entonces yo creo que siempre va a valer la pena seguir traduciendo, sobre todo las obras clásicas, las obras que más nos han gustado, seguirlas traduciendo. Eso complementa con la segunda parte de la pregunta. Dice, ¿quién es tu traductora favorita o traductor favorito? Bueno, yo sé que hizo mucho ruido hace ya un par de años cuando salió su traducción, pero yo soy muy, muy fan de los textos clásicos de la Ilíada y de la Odisea. Y en 2018 se publicó una traducción a la Odisea en inglés, que es por la traductora Emily Wilson. Entonces, esta traducción fue muy sonada y creo que fue muy sonada por las razones equivocadas, o pues no equivocadas, sino a lo mejor no se le dio luz a lo que sí debería habérsele dado luz, y es que la publicidad era como la primera traducción de la Odisea hecha por una mujer. Y es como, bueno, esa es una perspectiva muy importante, porque los textos clásicos casi siempre habían sido traducidos por hombres, y es muy importante contar con la perspectiva de una mujer en estos textos. Pero ¿por qué la perspectiva femenina de la Odisea es importante? Y ahí es donde radica lo valioso de esa traducción. La traducción es muy bella porque es poética, es sencilla, o sea, nos regresa a saber que estamos leyendo un poema, que no estamos leyendo un texto largo y tedioso, como creo que mucha gente piensa que son los textos clásicos, sino que estamos leyendo un poema muy bonito, pero que trata de temas moralmente muy lejanos a los nuestros. Entonces trata sobre esclavitud, trata sobre guerra, trata sobre cosas a las que tenemos ya otro lenguaje para manejarlo. Y lo que habían hecho muchas traducciones antes era como suavizar un poco el hecho de que estas personas tenían personas esclavizadas. Entonces decían, no, sus sirvientes. Y pues no eran sus sirvientes, eran sus esclavos. Y llevar, o sea, traer todo eso de nuevo a la luz es como ver un texto que ya no habíamos visto antes. Entonces creo que eso es lo valioso de todas estas traducciones y de esta traducción en particular. Qué interesante. Oye, esto me lleva también a otro tema del que yo he estado dando vueltas, todavía no acabo de aterrizar, pero ¿puede notarse, puede identificarse una traducción masculina y una traducción femenina? Hay veces que sí, de cómo se abordan ciertos temas. Lo que me estás diciendo, sí. Sí, especialmente porque, como decía, cada quien lleva su propia experiencia a través de su lenguaje al texto. Entonces, pues como siempre está la lectura masculina y la lectura femenina, son puntos de vista, digamos, que pueden ser diferentes. Y no basta con que sea, digamos, un hombre o una mujer quien lo lea o quien lo traduzca, sino la diferencia de ese punto de vista, que hay otras percepciones de cómo, dos puntos de vista diferentes de cómo ver las cosas. La perspectiva, como acabas de decir con la traducción de la Ilíada, sí. Ya hay una perspectiva distinta, ¿no? Sí, justo con la traducción de la Ilíada hay un ejemplo que a mí me gusta mucho dar, y es que la Ilíada a inglés había sido traducida por hombres todo el tiempo, y solo hasta 2014 una traductora, Caroline Alexander, la tradujo a inglés. Y entonces en todas las traducciones masculinas que se habían hecho de la Ilíada hay un pasaje en el que Helena de Troya se dice a sí misma que soy una cara de perro, que es como una forma de insultarse en griego antiguo. Entonces hay dos pasajes en el que dos hombres se insultan diciéndose cara de perro, y en el que Helena de Troya se insulta a sí misma diciendo cara de perro, soy una cara de perro. Y entonces
lo que hacen los traductores masculinos es que cuando son dos hombres diciéndose ese insulto, lo traducen literal como eres un cara de perro, pero cuando es Helena de Troya diciéndoselo a sí misma, dicen I'm a bitch, I'm a whore, y todo tipo de insultos que son de género, o sea, que no tienen nada de base en el idioma original, sino que fue algo que introdujo el traductor para que Helena se insultara a sí misma de una forma que no se insultaba originalmente. Eso es toda una carga de género. Y lo que hizo la traductora inglés fue dar exactamente el mismo insulto entre hombres que el de una mujer a sí misma. Y creo que esa es una diferencia importante de cómo la perspectiva masculina asigna ciertos comportamientos y tiene un lenguaje para esos comportamientos. Y entonces como que una traducción femenina ya los neutraliza un poco más. No. Pues muy interesante, yo creo todavía, así como dice Beatriz, con una traductora, traductora, la vas a ver si es cierto, pues, o sea, porque también es muy relativo, ¿no? Que vas a traicionar, que vas a traicionar la lengua. Pero estas diferentes perspectivas creo que es algo que todavía hace falta estudiar más, ¿no? Analizar. Uh-huh. Sí, definitivamente, y creo que ya se está haciendo. Hay muchos, últimamente ha habido muchas lecturas de género en la traducción. Por ejemplo, el hecho de que en español tengamos el masculino genérico, que en inglés cuando a veces no se marca género, en español lo tienes que utilizar, y entonces todo ese juego ahí del género que se ve y el que no se ve, bueno, pues es un problema muy interesante para abordar en este tipo de traducciones. Sí, eso es en cuanto al uso del lenguaje. Yo en lo que me refiero es a la perspectiva. Esto que estás diciendo, o sea, la interpretación que voy a tener de algo también va a ser distinto entre un hombre y una mujer, o no. O sea, esto es... o sea, porque sí, lo que discutes mucho es el lenguaje, cómo lo registro, y si no, y es muy discutible, o sea, todavía no llegaremos a nada, y seguiremos en esa discusión. Pero esta perspectiva es lo que a mí me parece que es importante porque te está reflejando más allá de la lengua. Exactamente, sí, es algo ya cultural. Es la cultura. Y lo cultural también es un problema de traducción, entonces también hay que tenerlo en cuenta. Claro, claro que sí, ¿cómo lo vas a identificar? Pues no sé si tengan más preguntas para no abusar de la gentileza de Grace, si tienen algunas otras preguntas que quieran hacerle en el registro que tuvieron. Hay uno que decía Kena, te lo voy a leer, Kena Bastien, te lo voy a leer, Grace. Dicen, es impresionante el número de libros traducidos al vapor del inglés al español, algunos de manera tan literal que ya hay palabras y giros del lenguaje que se están usando en el habla diario en español, aunque no signifiquen nada, como al final del día o sanitizar. ¿Qué se ha hecho? ¿Qué se puede hacer para frenar esta vorágine de traducciones lamentables? Pues, como yo veo esto, es que, y sobre todo creo que han sido como los medios, sobre todo los periódicos en línea, quienes perpetúan este tipo de expresiones calcadas, porque precisamente es como de, ok, pues tenemos aquí a quien escribe y es bilingüe, entonces tradúceme esta nota al español, y es como, ok, yo soy bilingüe, entonces al final del día vamos a sanitizar, porque at the end of the day we're going to sanitize, o algo así. Y como que no piensan, o sea, no tienen esa formación de traducción, entonces sí es evidente cuando lo que estamos leyendo, un traductor profesional no intervino. Porque sí, o sea, es el tipo de, digamos, errores que no cometería un traductor profesional, porque un traductor profesional, por su formación, sabe que no es la forma en la que tendríamos que traducir, que eso está calcado y que no significa nada en español. Ahí. Bueno, ahorita leo esto. Eso lamentablemente ocurre con mucha frecuencia en el medio académico. O sea, muchos de los investigadores, profesores, son los que traducen porque conocen la lengua,
y hacen una mala traducción y de ahí se va a extender a muchos otros lugares, ¿no? Sí, y además, ¿sabes qué? Es por eso mismo que la traducción por inteligencia artificial no va a llegar muy lejos tampoco, porque se alimenta de todas esas traducciones mal hechas. Claro. O sea, lo que hace la inteligencia artificial es que toma un corpus de traducciones que tiene acá el inglés, su texto paralelo en español, y se alimenta de ellas para que cuando llegue a traducir algo similar, pues le saque del resultado que ya conocía. Pero pues si se alimenta de traducciones mal hechas, eso quiere decir que la traducción que resulte va a estar mal hecha. Mal hecha siempre, ¿no? Exactamente. Ahora sí que qué bueno que sigan en esas, eso no está mal. Dice Erika, quisiera saber sobre cuestiones de ortotipografía en la traducción. Pues no conozco la verdad del tema. No sabría decirte, Erika, cómo responder tu pregunta. Bueno, hay ciertas reglas. Una pregunta que uno se hace, esto es en las pruebas de imprenta, que corresponde más en el trabajo editorial, es de entrada cómo vas a dividir, por ejemplo, las palabras al final de línea. Si la vas a dividir conforme a la etimología, lo que significa, o a la gramática. O sea, porque lo mismo viene siendo en español, pero cuando se trata de que estás trabajando con otra lengua, ¿cómo es la división? A eso se refiere, la división silábica, como un ejemplo, ¿no? Que es en la parte ortotipográfica. Ya, pues mira, nunca me he tenido que enfrentar a esos problemas, precisamente porque, bueno, lo que traduzco principalmente son contratos, y en los contratos la ortotipografía como que no le importa a nadie, claro, lamentablemente. Y otra cosa que traduzco mucho es software, páginas web, y entonces ahí tampoco, o sea, todo es automático. Podremos preguntarle a José de Castro en algún momento para que diga sobre cuestiones ortotipográficas, que es un buen tema, Erika. Gracias, para que podamos tratarlo. Katia también preguntaba antes si podrías dar algunos consejos para encaminarte al mundo de la traducción. Sí, pues sí, dependiendo de cuál sea tu formación, ¿verdad? Porque si ya tienes como una formación sólida en algún tema, lo que puedes hacer es capacitarte en traducción, ya sea por un diplomado o por una, no sé, maestría en traducción quizás, y de ahí en adelante pues empezar a ejercer la traducción. Pero, por ejemplo, si tienes una formación en lenguas, entonces, bueno, tienes que especializarte también en una formación en traducción y también especializarte en algún tema que quieras traducir, porque siempre para traducir es muy importante saber qué es lo que estamos diciendo. Si no conocemos de lo que estamos hablando, casi, o sea, es muy difícil hacer un buen trabajo así. Entonces, sí, especializarte, capacitarte y sobre todo especializarte en las técnicas de traducción, que es lo que va a hacer que tu trabajo sea profesional. Claro, sí, es pasar del empirismo a lo profesional. Y además, afortunadamente, ya como decías en un principio, hay muchos lugares en donde puedes prepararte, porque no es tan antigua la carrera de traductores, en realidad es muy reciente, muy nueva. Y esto es lo que dio la posibilidad de profesionalizarse, ¿no? Entonces, hay caminos ya para ello. Bueno, decía Beatriz, si el texto original es en inglés y se ha de adaptar, no le llamamos traducción, sino transcreación. Sí, eso pasa mucho, sobre todo en publicidad, que bueno, una campaña publicitaria tiene mucho más que las palabras, tiene absolutamente un público diferente a quien dirigirse, una cultura meta que es totalmente diferente. Entonces ahí ya ni siquiera traduces las palabras, traduces las intenciones y las adaptas. La verdad es que nunca he hecho transcreación, no estoy capacitada para hacer transcreación, pero eso es lo que sé del oficio de la transcreación. Pues son temas que hay que seguir, en las que son temas para poder tratar en otras videocharlas, ¿no? De acuerdo. O sea, no todo se va a agotar nunca en la primera, pero gracias por dar estas cuestiones porque nos permiten buscar para abundar más en esto, que todos nos vayamos enriqueciendo. Pues, Grace, pues quiero agradecerte, realmente muy interesante, muy nutritiva esta charla.
No sé si tú quieras agregar algo más. Si no, pues nada más reiterarles la invitación al Congreso San Jerónimo, que estamos todavía en la fase de convocatoria para ponencias. Les recordamos que el tema es servicios lingüísticos, calidad y mejores prácticas. Entonces, quienes se dedican a la traducción, a la corrección, son muy bienvenidos de participar en esta convocatoria. Y bueno, quienes se dediquen a la traducción, los esperamos con brazos abiertos en la OMT, porque definitivamente lo que queremos hacer es, lo que decía, crear comunidad, crear vínculos con todos los profesionales de todo el país y pues ser más fuertes siendo unidos. Claro, tomar fuerza. Muchas gracias, Grace, muchas gracias a todos y todas que están aquí con nosotros. Aprovecho para invitarlos a nuestra próxima videocharla, que de manera excepcional no va a ser en 15 días, sino va a ser el 29 de julio, porque vamos a hablar precisamente, Grace, sobre el 6º Congreso Internacional de Correctores, que va a ser en tu ciudad, en Bogotá, Colombia. Nada más que va a ser en línea. Entonces, pues también como es 11, 12 y 13 de agosto, queríamos que estuviera un poco más cercano para las fechas y vamos a comentar quiénes son los invitados, los temas de las ponencias y demás. Digo, ¿cuántos congresos llevan de San Jerónimo? El de este año va a ser el 25º. Es lo que te digo, ¿no? La diferencia en lo que tenemos. Nosotros vamos con el 6º congreso. Entonces, todavía nos falta, vamos en el camino, pero vamos caminando bien. Entonces, invitarlos a que se inscriban al 6º Congreso Internacional de Correctores. Si no lo han hecho y todavía tienen dudas, pues pueden estar en la videocharla que tendremos el 29 de julio para que estén con nosotros y sepan qué es lo que va a haber. Pues muchas gracias, Grace, muchas gracias. Muchas gracias, Ana Lilia, por la invitación. Al contrario, que estén muy bien. Un abrazo. Mucho gusto conocerles. Tenemos un reconocimiento que no lo ponemos, pero te lo voy a mandar aparte. Bueno, muchísimas gracias. Que estén muy bien. Un abrazo a todos. Hasta luego. Hasta luego.